Recuerdo el momento exacto en que lo confirmamos. No fueron especulaciones vagas, ni divagaciones filosóficas, sino datos duros que lo probaban. Más allá de cualquier duda, el mundo que conocíamos, cada ladrillo, cada brizna de hierba, cada maldita estrella en el cielo, no era más que código. Nuestro universo era una simulación. Todo comenzó en pequeño, como suele pasar. Un puñado de experimentos cuánticos arrojó resultados inconsistentes, partículas comportándose de formas que no podíamos explicar. Al principio, pensamos que eran errores en los datos o interferencias, pero las anomalías seguían apareciendo. Mi equipo en el laboratorio de investigación de la ONU pasó años refinando los experimentos, eliminando variables hasta que solo quedó una explicación. Las anomalías no eran aleatorias, eran artefactos de la simulación, fallos en el sistema, como bugs en cualquier software. Es curioso pensar lo arrogantes que éramos, parados frente a esas terminales, creyendo que habíamos descubierto el secreto más profundo del universo. Publicamos los hallazgos, y el mundo reaccionó como era de esperar. Algunos entraron en pánico, líderes religiosos lo llamaron blasfemia. Otros lo adoptaron como un nuevo evangelio. Pero para la mayoría, nada cambió. Seguían yendo al trabajo, pagando sus cuentas. Incluso en un mundo simulado, hay que poner comida en la mesa. Yo era diferente. Para mí, el descubrimiento lo era todo. Pasé años intentando entender la arquitectura de la simulación, descubrir quién o qué la había creado y por qué. No era simple curiosidad, necesitaba respuestas. Hay algo en saber que solo eres una cadena de código que puede volver loco a un hombre. Fue entonces cuando comenzaron los fallos. Estaba sentado en mi escritorio una mañana, mirando unos flujos de datos, cuando alcé la mano para tomar mi café. Excepto que la taza no estaba. Había estado ahí un segundo antes, justo frente a mí, y al siguiente había desaparecido. Recuerdo haber mirado el espacio vacío en el escritorio, esperando a que volviera. Y entonces lo hizo. Reapareció exactamente donde había estado, como si nada hubiera pasado. En las semanas siguientes, los fallos se hicieron más frecuentes. Ya no eran solo objetos desapareciendo. Veía gente caminando por la calle, y de repente se congelaban a mitad del paso, como si alguien hubiera puesto pausa. Permanecían así unos segundos, luego continuaban como si nada. Entonces, el primer fallo mayor llegó a las noticias. Un vecindario entero, en Río de Janeiro, desapareció de la noche a la mañana. Miles de personas, sus hogares, todo, simplemente se esfumó. El gobierno envió equipos, pensando en un ataque terrorista o un desastre natural. Pero no había rastro de nada. Los edificios no habían sido destruidos, habían dejado de existir. Ahí comenzó la negación. Los gobiernos, las corporaciones, todos tenían demasiado invertido en mantener el mundo estable. Minimizaron las desapariciones, las llamaron eventos anómalos. Tenían que hacerlo. La sociedad se derrumbaría si todos supieran la verdad. Que el mundo en el que vivíamos se estaba desmoronando y no había nada que nadie pudiera hacer al respecto. Intenté convencerme de que todo estaba bajo control, que los fallos eran incidentes aislados, pero lo que fuera que estuviera ejecutando la simulación estaba empezando a fallar. O quizá no estaba fallando. Quizá era intencional. Quizá los operadores, quienes quiera que fueran, habían decidido que no valíamos los recursos. No fue hasta que Carolina y Esteban desaparecieron que entendí lo equivocado que estaba. Era domingo. Lo recuerdo porque le había prometido a Esteban que iríamos al parque, a pesar de tener una pila de investigación pendiente. Carolina
Me había reclamado por trabajar demasiado. Necesitas pasar tiempo con tu familia, me había dicho, como si yo no lo supiera. Pero era difícil concentrarse en la familia cuando el universo se desmoronaba a tu alrededor. Esa mañana me desperté temprano. Esteban ya estaba en la sala, jugando con su tableta, su cabello castaño despeinado en todas direcciones. Carolina estaba en la cocina, tarareando mientras preparaba el desayuno. Era una mañana perfecta, ordinaria. Y entonces dejó de serlo. Un segundo estaban ahí, al siguiente no. El tarareo de Carolina se cortó como si alguien hubiera apretado mute. Me quedé parado en medio de la cocina, mirando el espacio vacío donde había estado. Mi corazón latía con fuerza en el pecho y, por un momento, pensé que estaba teniendo un colapso. Pero el silencio en la casa era tan denso que resultaba sofocante. Caminé por la casa, llamándolos, abriendo cada puerta, revisando cada habitación, aunque sabía que no estaban. No se habían ido, no habían salido por la puerta. Simplemente habían desaparecido, como la taza, como la gente en Río. Borrados. Recuerdo estar parado en la habitación de Esteban, mirando su cama sin hacer, sus carritos de juguete esparcidos por el piso. Mi mente corría, intentando encontrarle sentido, racionalizarlo, pero no había forma de racionalizar esto. Se habían ido, y yo estaba solo, en una casa vacía, sin explicación, sin despedida, sin nada. Me senté en mi escritorio, mirando la terminal, actualizando las noticias, esperando algo que me dijera que esto no estaba pasando, que era un error. Pero las noticias eran lo mismo. Más fallos, más desapariciones, más encubrimientos. En los días siguientes, devoré cada dato que pude conseguir. No era el único. Los científicos, que no habían desaparecido, aún estaban desesperados por entender qué pasaba. Todos sabíamos la verdad. La simulación se estaba desmoronando, pero nadie sabía por qué ni cómo detenerlo. Dejé de comer, de dormir. No podía pensar en nada más que en el código. Si lograba descifrarlo, si entendía qué causaba los fallos, quizá podría traerlos de vuelta. Me senté frente a la pantalla, rodeado de datos que no podía entender, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que me tocara a mí. Ahí fue cuando la paranoia realmente se apoderó de mí. Empecé a ver fallos en todas partes. Cada destello de luz, cada sombra que se movía raro, cada persona que se congelaba un segundo de más. Todo parecía una advertencia, como si el sistema viniera por mí. Me decía que podía arreglarlo, que si trabajaba más duro, si encontraba la línea de código correcta, podría detener el colapso. Pero en el fondo, sabía la verdad. Ya estábamos muertos, solo que no lo sabíamos aún. No terminó con Carolina y Esteban. Después de que desaparecieron, pensé que ya había tocado fondo, que no podía ser peor. Me equivoqué. El mundo apenas comenzaba a desmoronarse. Al principio, las desapariciones parecían aleatorias. Personas, vecindarios, secciones enteras de ciudades que se esfumaban sin dejar rastro. Pero luego empeoró. Ciudades enteras desaparecieron de la noche a la mañana. Tokio, luego Moscú, luego Nueva York, borradas del mapa como si nunca hubieran existido. Las noticias intentaron seguir el ritmo, pero se notaba que incluso ellos estaban perdiendo el control. Cada transmisión era más frenética, más desorganizada. Un presentador simplemente se derrumbó en lágrimas, en vivo, antes de que cortaran la señal. Seguí viendo las noticias como un obseso, aunque sabía que era inútil. El mundo se estaba muriendo, y no había nada que pudiéramos hacer. Algunos ni siquiera se molestaron en fingir más. Salieron a las calles con equipo de disturbios, saqueando, peleando, incendiando lo que quedaba. ¿Por qué no? Total, la policía no los detendría. Probablemente los policías también estaban fallando. Intenté no salir de casa después de eso.
Afuera no se sentía seguro, no con todo colapsando, pero no pude evitarlo para siempre. La comida se acababa y necesitaba provisiones. Tomé lo que pude de los restos de una tienda de abarrotes y regresaba cuando vi a un grupo de personas reunidas cerca del viejo hospital. No parecían alborotadores ni saqueadores, parecían asustados, desesperados. Me mantuve a distancia al principio, observándolos desde detrás de las ventanas rotas de un edificio abandonado. Eran una docena, hombres, mujeres, un par de niños. Hablaban, pero no era la conversación frenética de otros supervivientes. Era organizada, como si tuvieran un plan. Uno de ellos, un tipo alto con uniforme militar, daba órdenes. Los otros escuchaban. No podía distinguir todo lo que decían, pero capté lo suficiente. Planeaban irse, escapar de la ciudad. No sabía a dónde creían que podían ir, pero no importaba. Tenían algo que yo no: esperanza. Contra todo sentido común, salí de mi escondite. Mi corazón latía fuerte mientras me acercaba. Por lo que sabía, me mirarían y me dispararían. Pero no lo hicieron. El tipo con el uniforme militar se volvió hacia mí, evaluándome con los ojos entrecerrados. ¿Estás solo? Sí, respondí. He estado solo un tiempo. Me miró un momento, luego asintió brevemente. Nos vamos de la ciudad. Si quieres venir, puedes, pero vamos rápido y no nos detendremos por nadie. Si te quedas atrás, es tu problema. No necesité pensarlo. Voy. Salimos esa noche. El grupo se movía rápido, pegados a las sombras, evitando las calles donde aún merodeaban los alborotadores. No pregunté a dónde íbamos. En realidad, no importaba. Cualquier lugar era mejor que este. Mientras avanzábamos, empecé a notar los fallos de nuevo. Los bordes de la realidad se deshilachaban. En algunos lugares, edificios enteros parpadeaban, desapareciendo y reapareciendo como una señal de televisión mala. Lucas, el tipo del uniforme militar, así supe que se llamaba, nos dijo que evitáramos esas zonas. Dijo que nadie que se acercara a ellas volvía. Le creí. Ya lo había visto. Personas que simplemente dejaban de existir, como si el mundo hubiera decidido que ya no importaban. Caminamos en silencio durante horas. La ciudad era un pueblo fantasma, vacío y destruido. En algún punto, pasamos junto a una fila de autos estacionados, de cualquier manera, al borde de la carretera, todos abandonados. Una de las niñas del grupo, de unos 8 o 9 años, extendió la mano y tocó uno de los autos. Su mano atravesó el metal como si no estuviera ahí. La niña gritó y retrocedió, abrazándose la mano. Su madre la atrajo hacia sí, susurrándole algo que no pude escuchar. Miré a Lucas, pero ni siquiera reaccionó. Solo siguió caminando, con la mirada al frente, como si ya lo hubiera visto todo antes. No sabía cuánto más podríamos seguir avanzando. La ciudad se descomponía más rápido de lo que podíamos movernos. Los fallos se esparcían. Manzanas enteras desapareciendo detrás de nosotros. Secciones del horizonte desvaneciéndose como si alguien las estuviera borrando con una mano invisible. Nos detuvimos a descansar cerca de una entrada del metro. El grupo se reunió en un círculo disperso y finalmente pude hablar con algunos. Lucas resultó ser exmilitar. No habló mucho de su pasado, pero era claro que estaba al mando. Los demás eran una mezcla. Algunos locales, otros venían de ciudades cercanas buscando un lugar seguro. Ninguno lo había encontrado. Todos teníamos las mismas preguntas. ¿De dónde venían los fallos? ¿Cuánto tiempo más teníamos antes de que todo desapareciera? Pero no había respuestas. Solo miedo. Algunos del grupo todavía creían que había una forma de escapar, que si nos alejábamos lo suficiente de la ciudad, encontraríamos un lugar sin fallos. Quería creerles, pero sabía que era inútil. La simulación era global. No había a dónde correr. Conforme avanzaba la noche, la tensión en el grupo crecía. La gente estaba cansada, asustada
desesperada por algo que diera sentido al caos. Una de las mujeres, Carla, la pelirroja, argumentó que debíamos dejar de huir y hacer un último intento. Creía que podríamos entender cómo sobrevivir a los fallos si nos quedábamos en un lugar el tiempo suficiente. Lucas la calló de inmediato. «No hay cómo luchar contra esto», dijo con voz fría. «Si intentas enfrentar los fallos, mueres. Punto». Eso no le cayó bien a todos. Algunos no estaban dispuestos a seguir a Lucas para siempre. Querían una solución, algo más que correr hasta que nos borraran como a los demás. Intenté mantenerme al margen. No era un líder, ni siquiera un soldado. Solo un hombre que había pasado demasiado tiempo creyendo que podía arreglar el mundo, solo para verlo desmoronarse. Pero mientras los escuchaba discutir, no pude evitar pensar en los datos que había estado revisando antes de irme. Aún no entendía el alcance total de los fallos, pero una cosa era clara. Entre más fallaba el sistema, más peligroso se volvía. No solo teníamos que preocuparnos por ser borrados, sino por las leyes de la física volviéndose en nuestra contra. Esa noche, perdimos a 2 personas. Estaban de guardia, mientras el resto dormía. Nadie escuchó nada, ni gritos, ni lucha. 1 minuto estaban ahí, al siguiente se habían ido, como los demás. El grupo se desmoronaba. Las desapariciones, los fallos, era demasiado para cualquiera. Y no era solo el miedo a morir, era la incertidumbre. Saber que en cualquier segundo podías dejar de existir, sin advertencia. Empecé a preguntarme cuánto más aguantaría. No había pensado en Carolina, ni en Esteban en días. Y eso me asustó más que nada. ¿Cómo podía haberlos olvidado tan fácil? Pero no había tiempo para detenerse. El mundo se deshacía y teníamos que seguir. Lucas nos presionó más después de las desapariciones. No lo dijo, pero todos lo sabíamos. Se nos acababa el tiempo. Al día siguiente, los fallos estaban por todas partes. Edificios titilaban como hologramas defectuosos. Las calles se torcían. Partes de la ciudad se plegaban sobre sí mismas, como papel arrugado. Y luego, mientras pasábamos por un callejón estrecho, el suelo empezó a fallar. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Uno de los hombres, Diego, dio un paso adelante y su pie atravesó el pavimento. Gritó, pero ya era tarde. Todo su cuerpo falló y luego desapareció. El resto nos quedamos paralizados, demasiado impactados para movernos. Lucas no dudó. Nos hizo una señal y salimos corriendo. No nos detuvimos hasta estar a kilómetros de distancia, dejando el callejón y el suelo fallando atrás. La ciudad ya no era un lugar donde se pudiera sobrevivir. Todos lo sabíamos, incluso si algunos pretendían lo contrario. Los fallos se tragaban manzanas enteras en minutos, y no había forma de predecir dónde golpearían después. Teníamos que irnos, pero cada paso era una apuesta, cada calle una ruleta. Ya no solo desaparecían personas, ahora ni siquiera podíamos confiar en el suelo bajo nuestros pies. Lucas nos guió hacia las afueras, manteniendo el ritmo rápido y silencioso. Solo éramos 7 ahora. Los que habían desaparecido se sentían como recuerdos lejanos. Nadie hablaba de Diego ni de los otros. Hablar de ellos significaba aceptar la realidad, y nadie estaba listo para eso. Lucas había oído rumores de una zona segura fuera de la ciudad. No sabíamos qué significaba realmente. Alguien había escuchado que había un lugar sin fallos, donde el colapso no había llegado. Esa clase de esperanza era como agarrar humo, pero ¿qué más teníamos? Lo seguimos porque no había otra opción. Las calles estaban muertas, y no solo porque la ciudad se vaciaba. Se sentían huecas, como si fingieran ser reales. Algunas esquinas de los edificios parecían vibrar. La luz se doblaba como si la realidad luchara por mantener su forma. Veía objetos por el rabillo del ojo, un auto, un poste de luz,
que aparecían y desaparecían. Aprendí a no enfocarme en ellos. Intentar entender qué le pasaba al mundo a mi alrededor me daba dolor de cabeza. Me hacía sentir como si me estuviera perdiendo igual que la ciudad. Lucas nos mantenía en movimiento. El tipo era como una máquina, siempre concentrado, escaneando los alrededores, calculando el siguiente paso. No sabía qué lo mantenía en pie. Nunca hablaba de sí mismo y nadie preguntaba. Todos estábamos demasiado ocupados corriendo de nuestras pesadillas. Estábamos cruzando un distrito residencial cuando ocurrió de nuevo. Empezó con el suelo. El pavimento bajo nuestros pies brilló como una señal de TV con interferencia. Lo vi primero, pero antes de que pudiera gritar una advertencia, Carla, la mujer frente a mí, pisó el fallo. Un momento estaba ahí, su pie sobre el suelo firme, y al siguiente, ya no. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo brilló, desintegrándose en píxeles fracturados, disolviéndose en el aire, como si la estuvieran borrando de una foto. Un segundo podía ver su pelo rojo moverse al caminar. Al siguiente solo había espacio vacío. El resto nos detuvo en seco, mirando el lugar donde había estado, demasiado impactados para movernos. Lucas fue el primero en reaccionar, haciéndonos señas para seguir, avanzando sin vacilar. No nos dio tiempo de procesar lo que acababa de pasar o de lamentar la pérdida. Quería enfrentarlo, preguntarle si siquiera le importaba que hubiéramos perdido a alguien más, pero me quedé callado. Quizá ya sabía la respuesta. Quizá temía que a mí también dejara de importarme. Lo único claro en ese momento era que si nos deteníamos más, el suelo podría abrirse bajo nosotros también. Seguimos evitando las partes de la calle que parecían demasiado delgadas, demasiado distorsionadas. El mundo se descomponía más rápido ahora. Cada pocas cuadras, los edificios a nuestro alrededor temblaban, como a punto de colapsar antes de borrarse. El horizonte mismo se desmoronaba, secciones enteras de la ciudad desapareciendo a la distancia, dejando huecos donde antes habían estado rascacielos. Parecía que dábamos vueltas sin avanzar, aunque Lucas decía que estábamos cerca del límite de la ciudad. Era difícil confiar en algo cuando el mundo parecía un mal sueño, cuando no podías saber si el suelo bajo tus pies era real. Cuanto más avanzábamos, más distorsionado se volvía todo. Algunos edificios parecían crecer o encogerse, sus paredes doblando, como si las leyes de la física estuvieran fallando. En un punto, vi un árbol flotando en el aire, sus raíces colgando sobre la nada, como si el suelo hubiera olvidado sostenerlo. Le dimos un amplio espacio. Nadie dijo nada. Empezaba a dudar que encontráramos esa zona segura. La idea de un lugar sin fallos ahora parecía ridícula. ¿Cómo podría haber algo estable en la simulación cuando todo lo demás se desmoronaba? Pero me callé. No quería ser quien destruyera el último hilo de espera que les quedaba. Llegamos a un tramo particularmente malo, al cruzar un puente angosto sobre lo que alguna vez fue un río. Ahora el agua debajo fallaba, apareciendo y desapareciendo, dejando huecos donde debería haber corriente. A la mitad, el puente empezó a desvanecerse. Los soportes de acero temblaron, deformándose como si fueran de goma. Lucas hizo una señal urgente y salimos corriendo. El puente fluctuaba bajo mis pies, el metal distorsionándose como si la simulación no supiera si debía existir. Detrás de nosotros, un sonido como estática rasgó el aire y, cuando miré atrás, la mitad del puente había desaparecido, dejando solo vacío. Para cuando llegamos al otro lado, todo el puente se había ido, reemplazado por un abismo. No había vuelta atrás, solo la nada detrás. El grupo se reducía a 5 ahora. Lucas, yo, una mujer llamada Luz y 2 hombres jóvenes, con los que casi no había hablado. Nadie tenía energía para hablar. Estábamos demasiado ocupados mirando el suelo, asegurándonos de que el siguiente paso no fuera el último. Las horas pasaron.
El sol se ponía, pero hasta el cielo parecía fracturado, como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo. El aire se sentía delgado, como si la simulación olvidara cómo crear la atmósfera para respirar. Estaba exhausto, pero no podía detenerme. Sabía que si lo hacía, los fallos me alcanzarían y desaparecería como los demás. Fue después del anochecer cuando llegamos al límite de la ciudad, o lo que quedaba de ella. Nos detuvimos en una colina, viendo los restos del horizonte mientras los últimos edificios desaparecían en la oscuridad. Más allá de la ciudad no había nada, no luces, no caminos, no horizonte, solo un vacío extendiéndose en todas direcciones. «Esto es todo», dijo Lucas. Salimos. Miré hacia el abismo, intentando entenderlo. No había zona segura, ningún refugio, solo un espacio donde el mundo había estado. No habíamos escapado de los fallos, solo habíamos llegado al borde del mapa. «No», murmuré. «Esto no puede ser todo». Pero lo era. Habíamos llegado al final de la simulación. No había a dónde más ir. Los fallos no se detendrían. Vendrían por nosotros también, tarde o temprano. Podíamos correr todo lo que quisiéramos, pero no había cómo escapar del fin del mundo. Lucas se quedó ahí, mirando el vacío. Quizá lo había sabido todo el tiempo. Quizá solo intentaba darnos algo a qué aferrarnos mientras pudiera. No podía decirlo, y en ese momento no me importaba. Miré el vacío frente a nosotros. Así era como terminaba todo. No con una explosión o una lucha, sino con un borrador lento, quitándonos el mundo pedazo por pedazo, hasta no dejar nada. Pensé en Carolina, en Esteban, cómo habían desaparecido sin rastro, sin advertencia. Quizá habían tenido suerte. No tuvieron que ver esto, no tuvieron que sentir el mundo escapándose bajo sus pies, ver todo lo que conocían convertirse en nada. El colapso venía por nosotros, y no había a dónde correr. Nos quedamos ahí, mirando el borde de la nada. Era difícil mirarlo por mucho tiempo, como ver el infinito. Intenté encontrarle sentido, ver algo que no estuviera ahí, pero el vacío se tragaba cada intento. Lucas estaba en silencio a mi lado. Los demás solo esperaban, como si hubiera alguna dirección que tomar, pero no la había. No había plan, no había esperanza. Esto era todo. ¿Para esto vinimos?, preguntó Luz. ¿Para verlo todo terminar? Miré a Lucas, esperando que diera una última orden, que nos dijera qué hacer, pero no respondió, ni siquiera me miró. Quizá no tenía respuesta, o quizá sabía que ya no importaba. Sentí algo en el pecho, una resignación que no me había permitido sentir hasta ahora. No había escapatoria. Habíamos corrido sin lugar a donde ir. No había zona segura, ningún último refugio. Este era el fin. Respiré hondo, el aire delgado y frío, y volví a mirar el vacío. Por un momento, dejé creer que quizá había algo del otro lado, que una vez todo desapareciera, habría algo más. Pero era solo otra mentira que nos decíamos para seguir. Los últimos vestigios de la ciudad desaparecieron detrás de nosotros. Luz soltó un sollozo ahogado y uno de los jóvenes se arrodilló, mirando fijamente la oscuridad. Quise consolarlos, decir algo que lo hiciera más fácil, pero las palabras no vinieron. Estábamos al borde del mundo, mirando hacia la nada, cuando vi un tenue resplandor en el horizonte. No era el sol. Esta luz era distinta, como una pantalla encendiéndose. Entrecerré los ojos, intentando entenderla, y entre más miraba, más clara se volvía. La luz crecía, extendiéndose lentamente como una ola. Comenzó como una línea delgada en el cielo vacío, pero se expandía, avanzando hacia nosotros. No se comportaba como la luz normal. No reflejaba en los edificios, ni proyectaba sombras. Era como si el tejido del mundo brillara desde dentro de la simulación. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. Los demás también lo notaron. Lucas se quedó quieto,
mirando directamente al frente mientras el resplandor crecía. «No puede ser», murmuró Luz, pálida. El resplandor se hizo más brillante, tragándose el horizonte, los edificios disolviéndose en la niebla blanca como si nunca hubieran estado ahí. Di un paso atrás instintivamente, pero ¿a dónde ir? Venía por nosotros, lento pero inevitable, borrando todo a su paso. Ahora estaba en todas partes, una pared de blanco puro y cegador avanzando como un tsunami. Se aceleraba, como si la simulación hubiera decidido apurarse y terminar el trabajo. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Era como si la luz me hubiera inmovilizado, clavándome en su camino. Podía sentirla acercarse, el resplandor sin calor contra mi piel, como estar al borde de una explosión nuclear. El aire a mi alrededor vibraba, doblando mientras la realidad empezaba a desgarrarse. Cuando el resplandor nos alcanzó, estuve en ninguna parte y en todas al mismo tiempo, suspendido en la luz, esperando el fin. Y entonces, de repente, se detuvo. Parpadeé, intentando limpiar las manchas de luz de mi visión. Esperaba haber desaparecido, borrado como los demás. Pero número. Seguía ahí, en el mismo lugar, al borde del vacío. Solo que ya no era el vacío. La ciudad había vuelto. Me quedé congelado, tratando de procesar lo que veía. El horizonte que había desaparecido minutos antes estaba intacto, los edificios erguidos, las calles limpias, las luces brillando en ventanas de apartamentos y oficinas. Los autos circulaban en líneas ordenadas y podía escuchar el ruido distante de la vida regresando. Era como si nada hubiera pasado. Me volví hacia donde había estado Lucas, pero ya no estaba. Los demás tampoco, Luz, los jóvenes, todos. Estaba solo, parado al borde de la colina, mirando una ciudad que minutos antes no existía. Había visto el fin. Había visto el mundo colapsar. ¿Cómo podía estar de vuelta? Mi cabeza daba vueltas, un hundimiento profundo en el estómago. Algo no estaba bien. Una oleada de pánico creció en mi pecho. Empecé a caminar, luego a correr, colina abajo hacia la ciudad. Todo era normal. La gente pasaba a mi lado en las aceras, hablando, riendo, como si el mundo no hubiera colapsado. Las tiendas estaban abiertas, los autos tocaban bocinas en el tráfico habitual. Pasé junto a un café y por el rabillo del ojo vi algo. Una mujer sentada junto a la ventana, de espaldas, su pelo oscuro y largo, familiar. Me detuve en seco, mi corazón saltándose un latido. No podía ser. Me acerqué, el pulso acelerado, y por un segundo vi su reflejo en la ventana. Era Carolina. Mis pies no se movieron. Me quedé ahí mirándola a través del cristal, mi mente gritando que no era posible, que se había ido, pero ahí estaba, sentada con una taza de café, sonriendo como si nada hubiera pasado, como si Esteban nunca hubiera desaparecido. Di un paso adelante, listo para gritar, para correr hacia ella, pero entonces lo vi. Un fallo, solo por un instante. Su rostro se distorsionó, su mano brilló como estática en una pantalla rota. Y luego se detuvo. Volvió a la normalidad, sentada ahí tomando su café, sin sospechar nada. La verdad me golpeó. No habíamos escapado al colapso. No lo habíamos sobrevivido. Todo había sido reiniciado. La simulación había comenzado de nuevo, limpiando el tablero, reconstruyendo todo como si nada hubiera pasado. Pero no era igual. Había diferencias, fracturas diminutas en la realidad que solo yo parecía notar. La gente a mi alrededor eran solo versiones nuevas de sí mismos, repitiendo los mismos movimientos. Yo no debía estar aquí. Debía haber sido borrado con los demás. Pero de algún modo recordaba. El mundo seguía moviéndose a mi alrededor, ajena a lo que había pasado, a lo que estaba pasando de nuevo. Me quedé ahí, paralizado, mientras la verdad se hundía. El apagón volvería. Esto solo era el comienzo de otro ciclo, otro colapso. Y nadie más lo sabría. Solo yo.